A continuación, los canales locales de televisión que emiten su señal a través de BTR para toda la región del Maule, en conjunto con la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, dan inicio al programa Derecho en la Universidad Autónoma. Conduce este espacio el director de la carrera de Derecho, abogado y profesor Ricardo Herrera Castillo. Hoy te toca elegir. Elegir el lugar donde partirá lo que soñaste. Donde avanzar con un movimiento será el logro de tu propio esfuerzo. Donde cada momento que vivas será un aquí estoy. Yo creo. Yo aprendo. Elegir la universidad que buscas. Para la vida que quieres. Elegir más universidad. Universidad Autónoma de Chile. Calidad académica. Tradición universitaria. Postula en www.uautonoma.cl. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Derecho en la Universidad Autónoma. Hoy día tenemos la suerte de contar nuevamente con la profesora Paula Valenzuela, coordinadora de la Clínica Jurídica de la Universidad Autónoma. Hola Paula, buenas noches. Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, Paula. Hoy día, y uno de los temas más recurrentes de las consultas más frecuentes en la clínica jurídica dice relación con las pensiones de alimentos. ¿Ya? Efectivamente. Y atendida esta inquietud que se presenta dentro de nuestros televidentes, es que hoy día queremos tocar ese tema. Y comenzar, en primer lugar, por saber que le puedas contar a nuestros televidentes qué son las pensiones de alimentos, en qué consiste. A ver, la pensión de alimento es una obligación que no solamente consiste en estrictamente lo que dice alimento, sino que también en proporcionar vestimenta, educación, transporte e incluso entretención a aquellas personas a quienes estamos obligados a entregarla, ¿ya? Me gustaría dejar muy claro que desde el punto de vista jurídico los alimentos no solamente constituyen la alimentación, sino que también entregar estudios básicos y medios en el caso de los hijos y descendientes y respecto de estos dos últimos, incluso la entrega de un oficio u profesión hasta la edad de 28 años. Paula, yo quiero que con el fin de clarificar a nuestros televidentes, nos pudieras detallar, tú dices, otros tipos, aparte de alimentos propiamente tal, digamos, algo para nutrirse, el tema de recreación, el tema de insumos para la educación, ¿cómo funciona eso? Bueno, a ver, lo vamos a ver un poco más adelante en el tema de la prueba, pero cuando nosotros hablamos de alimento, no solamente hablamos de los nutrientes necesarios para la alimentación, sino que también la entrega de estudios, la entrega de vestimenta, la entrega de entretención que se puede cuantificar dentro de un procedimiento judicial de alimento. Y ahora bien, ya más o menos clarificando qué son, ¿nos podría decir quiénes o qué personas tienen derecho a reclamar alimentos? La ley lo establece expresamente. En primer lugar, tienen derecho a alimentos el cónyuge. Tiene derecho a alimentos, en segundo lugar, los descendientes entendidos no solamente como los hijos, sino hijos y nietos, los ascendientes, entendido como no solo padres, sino que también padres y abuelos, por ejemplo, los hermanos y también aquellos a que se le hizo una donación cuantiosa, que en realidad es un caso muy poco usual. A ver, en el tema de esto, el concepto legal, supongamos una pareja ya que no están casados y que tienen hijos en común.
En ese caso, ¿quiénes serían beneficiarios de alimentos? Los hijos. La pareja se excluye actualmente. Se excluye, la ley solamente entiende que se debe alimento al cónyuge. Puede pasar, por ejemplo, que existan varios títulos para solicitar alimentos. Por ejemplo, María se encuentra casada, sus padres y hermanos están vivos. En ese caso, existe un orden de prelación que establece la ley. Primero me debo dirigir a mi cónyuge, ¿ya? Si no existe el cónyuge, me deberé dirigir a mis padres, a mis hijos. Y en último lugar, y en el caso de no existir nadie más, me puedo dirigir en contra de mi hermano. Respecto de eso, tú hablabas que existe una edad en cuanto a los hijos. Pero Exacto. en cuanto a las personas mayores, supongamos una persona de 30 años, que profesional, pero que en un momento dado sufre un accidente que le impide subsistir por sí mismo. ¿A quiénes podría recurrir de alimentos esa persona? A ver, primero clarifiquemos, se deben alimentos a los descendientes y a los hermanos hasta la edad de 21 años, a menos que se encuentren estudiando una profesión oficio, caso en el cual se le debe hasta los 28. Los alimentos se deben durante toda la vida mientras se mantenga la situación que se tuvieron en vista al momento de decretarla, ¿ya? Pero puede suceder efectivamente que un hijo tenga una discapacidad física o mental que no le dé la capacidad como para solventarse solo. En ese caso, los alimentos pueden ser decretados de por vida incluso, respecto en este caso, en primer lugar, del padre, de los padres. Entendamos, ambos padres. Cuando uno habla de los ascendientes, estamos hablando de los padres o incluso los abuelos. Pero existiendo, en este caso, padres y abuelos, primero me dirigiré en contra de los ascendientes de grado más cercano. Primero los padres y luego los abuelos. En el caso de existir cónyuge, excluye a los anteriores y primero me dirijo a mi cónyuge. Y respecto a eso, tú hablaste de los abuelos. ¿A qué abuelos? Hay abuelos paternos y abuelos maternos. ¿A quién me dirijo? A ver. Supongamos que no están los padres o la pensión que entregan el padre o la madre no es suficiente. ¿A quién puedo recurrir? ¿A los abuelos? Y en ese caso, ¿a quién de los abuelos? A ver, primero hay que entender que los alimentos respecto de los abuelos se otorgan solo de manera subsidiaria, ¿ya? En caso de que los alimentos decretados respecto de los padres no se haya dado cumplimiento o que el monto decretado sea insuficiente, ¿ya? Entonces partamos de la base que es subsidiario. En primer lugar, me puedo dirigir respecto de aquel abuelo cuyo padre no ha proveído los alimentos, pero eso no excluye que yo además me pueda dirigir respecto de los otros ascendientes, de los otros abuelos que sí, o sea, que no están proveyendo dinero directamente, pero para que lo entendamos, me puedo dirigir en contra de los abuelos maternos y en contra de los abuelos paternos, de ambos abuelos, ya, sin exclusión. Me queda claro. Lamentablemente volvemos con Paula en unos minutos, vamos a hacer una pequeña pausa y nos volvemos a encontrar en unos minutos. Hoy te toca elegir. Elegir el lugar donde partirá lo que soñaste. Donde avanzar con un movimiento será el logro de tu propio esfuerzo. Donde cada momento que vivas será un aquí estoy. Yo creo. Yo aprendo. Elegir la universidad que buscas. Para la vida que quieres. Elegir más universidad. Universidad Autónoma de Chile. Calidad académica. Tradición universitaria. Postula en www.uautonoma.cl. Estamos de regreso con nuestra invitada, la profesora Paula Valenzuela. Hemos destinado este programa a hablar sobre alimentos. Y en este momento yo creo que es relevante contarle a nuestros televidentes cómo se tramita, es decir, cómo una persona persigue o consigue la intervención de los tribunales para conseguir que le paguen o le entreguen alimentos.
Primero que todo hay que hacer una clasificación. Tenemos una forma de regular alimentos de manera extrajudicial y una forma judicial. Partamos con la extrajudicial. Las partes pueden, primero que todo, dirigirse a un procedimiento previo llamado mediación, ¿ya? La mediación familiar en el caso de los alimentos es obligatoria y consiste en que el solicitante se dirige a un centro de mediación de aquellos establecidos hoy en día y solicita se llame o se cite a este segundo personaje dentro del procedimiento, que va a ser a quien nosotros le vamos a solicitar los alimentos. La mediadora lo va a citar 1 o máximo 2 veces. Y en esta mediación se puede dar de que efectivamente se llegue a un acuerdo de mediación, el cual va a ser pasado al tribunal para su aprobación judicial, y esa aprobación le va a dar el carácter de sentencia firme y ejecutoriada tal como si hubiera habido un juicio, ¿ya? Cosa que en caso de incumplimiento vamos a poder utilizar los mismos medios que nos otorga la ley como si hubiéramos sometido a un procedimiento judicial. Esa es una primera forma, una mediación. Una segunda forma es que ante la presencia de los abogados jefes de la Corporación de Asistencia Judicial o directores de clínica jurídica en su caso, podemos firmar una transacción judicial que nuevamente la pasaremos a la aprobación del juez correspondiente de familia, el juzgado de familia, para que tenga también el carácter de sentencia firme y ejecutoriada, ¿ya? Y una tercera fórmula es una transacción suscrita ante un notario público de la ciudad correspondiente, la cual también va a ser pasada ante el juzgado de familia y va a ser aprobada judicialmente. Esa es una forma extrajudicial. 3 fórmulas: mediación, notaría o ante corporaciones o clínicas jurídicas. Y una segunda fórmula es en el caso de que no se llegue a acuerdo de mediación o ninguno de estos avenimientos o transacciones judiciales, caso en el cual necesariamente vamos a tener que presentar una demanda ante el juzgado de familia correspondiente. En ese caso, requisito de admisibilidad va a ser presentar el certificado de mediación frustrada, es decir que primero que todo nos dirigimos a mediación y no pudimos llegar a acuerdo. Paula, tú dijiste el juzgado de familia correspondiente. ¿Cuál es el juzgado correspondiente? Dependiendo del lugar donde estén, el domicilio de quién. ¿Cómo elección del demandante puede ser el domicilio de la demandante o del demandado, pero siempre elección del demandante. Es decir, yo estoy pidiendo alimentos, yo elijo dónde. Y lo normal es que sea en mi domicilio. Suponte que, está en Linares y el demandado, el futuro demandado, vive en Santiago. Exacto. ¿Ya? ¿Cómo lo hago yo, si demando en Linares, para poder conseguir notificar de esta acción en Santiago? Bueno, en ese caso el tribunal vía exhorto ordenará la notificación del demandado en el lugar donde viva y una vez ya notificado legalmente, ya sea personalmente o personal subsidiario, deberá ser el demandado quien se dirija a el juzgado de mi domicilio a hacer valer lo que él pretenda en juicio. Paula, uno de los temas que de repente causa problema a los demandantes es el domicilio, conocer el domicilio del futuro demandado. ¿Hay algunas soluciones? ¿Cómo se puede manejar eso? Bueno, en el caso específico de los juicios de alimentos, la ley establece que tenemos la posibilidad de oficiar a ciertas instituciones, por ejemplo, registro civil, policía de investigaciones, servicio electoral, a fin de que estas instituciones nos otorguen el domicilio que registran en dichas instituciones del demandado. El último domicilio que registra en dichas instituciones es el demandado. Y lo otro es, estos son juicios que, cierto, se discuten montos de dinero, pero a veces las personas que requieren esta atención no cuentan con los recursos como para contratar un profesional. ¿Es necesario contar con patrocinio de abogado en estas causas? Sí, es necesario. Es necesario contar con patrocinio de abogado. En ese caso, lo que deben hacer las personas en caso de no contar con los recursos necesarios es dirigirse a las diferentes clínicas jurídicas. En este caso nosotros tenemos la Clínica Jurídica de la Universidad Autónoma o a la Corporación de Asistencia Judicial de su ciudad, a fin de que estos presten asesoría gratuita. El único caso en que la ley en el fondo te da la posibilidad de no presentarte con abogado es cuando, por ejemplo, en la primera audiencia se llega a acuerdo
en el monto solicitado y el demandado lo acepta. En dicho caso, por resolución fundada, el tribunal podrá acceder a que este demandado no se presente con abogado. Paula, a propósito de eso, tú dijiste la clínica jurídica. ¿Dónde está ubicada la clínica jurídica de la Universidad Autónoma? Está ubicada en la 5:30 Poniente, 5:30 Norte, 2 Poniente, número 625 de la ciudad de Talca, en un costado de la Universidad Autónoma. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con nuestros auspiciadores y volvemos en un minuto más para seguir conversando con la profesora Paula Valenzuela. Nos vemos en un segundo. Hoy te toca elegir. Elegir el lugar donde partirá lo que soñaste. Donde avanzar con un movimiento será el logro de tu propio esfuerzo. Donde cada momento que vivas será un aquí estoy. Yo creo. Yo aprendo. Elegir la universidad que buscas. Para la vida que quieres. Elegir más universidad. Universidad Autónoma de Chile. Calidad académica. Tradición universitaria. Postula en www.uautonoma.cl. De regreso con la profesora Paula Valenzuela hablando sobre alimentos. Hemos visto a quienes podemos demandar, hemos visto más o menos el procedimiento para poder cobrar. Ahora bien, cuando llegamos al juicio, cuando no hemos tenido la opción de llegar a un avenimiento, una transacción y entramos al juicio, ¿qué debemos probar? ¿Qué es, con qué debe contar el demandante? ¿Con qué elementos probatorios para poder llegar a obtener, en definitiva, un resultado favorable? Bien, 3 cosas son importantes probar en un juicio de alimentos. En primer lugar, el título que te habilita para solicitar alimentos. Esto es, en el caso, por ejemplo, de que yo esté pidiendo alimentos respecto de mi padre, debo acompañar e incorporar legalmente el certificado de nacimiento. En el caso, por ejemplo, de que yo esté solicitando alimentos respecto de mi cónyuge, lo que corresponde acompañar e incorporar legalmente es el certificado de matrimonio. Ese es en primer lugar el título que habilita para solicitar alimentos. En segundo lugar, debo probar las necesidades del alimentario, ¿ya? En este caso, puedo acompañar certificado de alumno regular, pago de dividendo, gastos de luz, agua, gas, todos los gastos relacionados con la educación, transporte, incluso entretención, enfermedades, todo lo que me dé a demostrar en juicio de cuáles son las necesidades en concreto que tengo que suplir mes a mes. Y por último, también debe probarse la capacidad económica del demandado. ¿Cómo pruebo la capacidad económica del demandado? La ley nos otorga distintas posibilidades. Por ejemplo, podemos oficiar a fin de que se acompañen en estrado las últimas liquidaciones de remuneración oficiando al empleador. Podemos también oficiar a la AFP a fin de que remita las cotizaciones previsionales del demandado. Podemos oficiar al Servicio de Impuestos Internos para que remita las 3 últimas declaraciones y toda la información que se encuentra sujeta a registro en dicha institución. Todos estos 3 elementos son los que se van a debatir y discutir en un juicio de alimentos a grandes rasgos. Paula, hay diferencias respecto a los montos. Las necesidades de las personas no son iguales. ¿Cómo se determina eso? Es decir, ¿cómo puedo determinar un monto? ¿Hay máximo, hay mínimo? ¿Cómo se determina? Bueno, efectivamente la ley en el artículo 3 determina que existe un monto mínimo de pagar alimentos, considerando que respecto de cuando se piden alimentos para los descendientes, la ley establece que existe una presunción de que el padre o madre tiene la capacidad económica para pagarlo. En este caso, el monto mínimo es el 40% de un ingreso mínimo para fines remuneracionales, actuales 84.000 pesos. Esto en el caso de que exista un hijo,
¿ya? Y considerando como monto máximo el 50% de la remuneración del demandado. Esos son los montos mínimos y máximos, el 40% de un ingreso mínimo y como máximo el 50% de un ingreso mínimo mensual. Por ejemplo, hoy en día el ingreso mínimo está en 210.000 pesos. El monto máximo que podríamos aspirar, en el caso de tener 2 o más hijos, es de 105.000 pesos mensuales. Y existe un máximo determinado, es decir, eso es respecto a las remuneraciones, el 50% del total de los ingresos de esta persona. ¿Y existen un monto máximo o podría aspirar, dependiendo si la persona, no sé, gana 8 millones a demandar 4 millones de pesos? Bueno, la ley establece como monto máximo el 50% de la remuneración del demandado, pero eso no implica que necesariamente se vaya a determinar en el 50% de la remuneración, porque además existe otro elemento, que son las necesidades del niño o niña o adolescente, y en base a eso se va a determinar el monto por el tribunal que es necesario para que en base a sus circunstancias sociodomésticas necesita para vivir. Hay otro tema que también les preocupa a las personas y es que las necesidades son inmediatas. Estos juicios claro, de alimentos, más o menos, ¿cuánto duran? 6 meses. ¿Y qué pasa durante el intertanto, desde el momento en que la persona demanda hasta que termina con esta sentencia? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Tiene que seguir esperando por los alimentos o tiene alguna forma de poder requerir alimentos mientras se desarrolla el juicio? A ver, la ley establece que con la primera resolución el tribunal debe establecer alimentos provisorios. Los alimentos provisorios son exigibles desde el mes siguiente a la notificación de la demanda, ¿ya? Estos alimentos provisorios pueden ser, de alguna manera se pueden oponer al monto de los alimentos provisorios, incluso pueden presentarse recursos de apelación, pero durante toda la secuela del juicio hasta la sentencia definitiva y desde el mes siguiente a la notificación de la demanda se deben alimentos provisorios que serán pagados en una cuenta de ahorro que deberá abrir en este caso la demandante en el Banco Estado. ¿Qué pasa si en definitiva los alimentos provisorios son inferiores al monto que en definitiva es condenado a pagar el demandado? Bueno, en ese caso de ser menor al monto que se condena en definitiva, deberá establecerse por el tribunal, se puede llegar a acuerdo a establecer la forma de pago de lo que falta por pagar mes a mes, pero esos alimentos se deben desde la notificación de la demanda, por tanto se entiende que ese monto se debe desde que se notificó la demanda en adelante, y esos dineros deben ser pagados en la cuenta de ahorro correspondiente. ¿Desde qué momento en definitiva se deben los alimentos? Desde el mes siguiente a la notificación de la demanda. Bueno, lamentablemente se nos ha ido el tiempo y tenemos que despedir a la profesora Paula. Paula, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en el programa. Yo creo que nuestro televidente ha sido de gran utilidad la información que tú le has entregado. Muchas gracias. Gracias a usted. Nos despedimos, nos vemos el próximo jueves en un nuevo programa. Que tengan una muy buena semana. Hoy te toca elegir. Elegir el lugar donde partirá lo que soñaste. Donde avanzar con un movimiento será el logro de tu propio esfuerzo. Donde cada momento que vivas será un aquí estoy. Yo creo. Yo aprendo. Elegir la universidad que buscas. Para la vida que quieres. Elegir más universidad. Universidad Autónoma de Chile. Calidad académica. Tradición universitaria. Postula en www.uautonoma.cl.